pagué por el lugar de la boda de mi hermana como regalo. Ahora mi otra hermana, que se cree con derecho, exige que haga lo mismo por ella, y nuestros padres me llaman egoísta por negarme. Yo, mujer de 32 años, tengo dos hermanas menores, llamémoslas Michelle y Denise. Michelle tiene 30 años y Denise tiene 27. Denise y yo realmente no tenemos una buena relación y no hemos estado en contacto durante los últimos años después de un incidente en la fiesta de Navidad que organicé. Hace 3 años, mi madre no se sentía bien, así que me pidió que recibiera a la familia para Navidad. Como era mi primera vez, estaba esforzándome mucho para que todo fuera perfecto. Mi esposo y yo trabajamos muy duro en los arreglos y todos parecían impresionados, pero por alguna razón, Denise se empeñó en burlarse de todo lo que habíamos hecho para la fiesta. Seguía haciendo bromas insultantes, he olvidado exactamente qué dijo, pero realmente me estaba sacando de quicio ese día. Así que, después de un rato, decidí que ya había tenido suficiente y le dije que se callara o se fuera si no le gustaba lo que había organizado. Tuvimos una pequeña pelea y ella terminó yéndose, y no nos hablamos después de eso. Incluso cuando nos encontrábamos en fiestas u otros eventos familiares, ella me daba la espalda y yo la ignoraba también. Nuestros padres intentaron arreglar las cosas entre nosotras varias veces a lo largo de los años, pero en lugar de decirle a ella que me pidiera disculpas por su comportamiento ese día, insistían en que yo me acercara a ella. Aparentemente, yo era la mayor y debía ser más madura sobre estas cosas y no dejar que peleas insignificantes se interpusieran en nuestra relación. Michelle estaba de mi lado y me dijo que no tenía razón para disculparme con ella porque su comportamiento en la fiesta había sido patético y cualquiera en mi lugar habría reaccionado de la misma manera. La verdad es que Michelle y yo éramos muy conscientes de lo mimada que estaba Denise y de cómo nuestros padres permitían su mal comportamiento. Y esto ni siquiera era algo nuevo, así han sido las cosas desde que éramos niñas. Probablemente eso llevó a que Denise se convirtiera en una malcriada. Nuestros padres siempre la favorecieron porque era la más joven y la consentían en exceso, incluso cuando se comportaba mal o actuaba en público, ellos simplemente se reían y nunca la reprendían. Michelle y yo fuimos criadas de manera muy diferente y éramos mucho más educadas que ella. Así que nunca nos comportamos como ella porque, de niñas, no nos salíamos con la nuestra como ella lo hacía. Era como si hubiera sido criada por personas completamente diferentes y por eso se había convertido en una amenaza. Michelle y yo hicimos todo lo posible por ser amigas de ella y convertirla en una persona decente, pero nunca funcionó porque era demasiado terca y maleducada. Desafortunadamente, al mundo no le importaba Denise de la manera en que nuestros padres lo hacían. Había sido despedida de varios trabajos por ser grosera con sus colegas y, ocasionalmente, incluso con clientes. A lo largo de su vida adulta, todos la habían catalogado como difícil de trabajar y eso le había ganado una mala reputación. Apenas tenía amigos debido a su actitud desagradable y, después de nuestra pelea, incluso Michelle y yo dejamos de hablarle porque nos dimos cuenta de que nunca iba a cambiar. Pensaba lo mejor de sí misma pero nada de los demás, y no estábamos dispuestas a soportar ese tipo de comportamiento más. Todas éramos ya demasiado mayores para tolerarlo. Así que, sin importar lo que nuestros padres pensaran, no íbamos a obligarnos a tener una buena relación con ella solo por su bien. Pero luego, el año pasado, Michelle se casó con su novio de 7 años, Andy. Michelle y Andy habían estado juntos durante mucho tiempo y yo conocía al chico muy bien, ya que nos habíamos acercado bastante mientras ellos salían. Él y yo teníamos personalidades muy similares y muchos intereses en común, y Michelle y mi esposo a menudo bromeaban diciendo que éramos más como hermanos que Michelle y yo. Así que, está de más decir que nos conocíamos bastante bien y nos llevábamos bien. Así que, cuando Andy propuso matrimonio, decidí que pagaría por el lugar de su boda y ese sería mi regalo de bodas para ellos. Se suponía que esto era información privada, pero mi madre se enteró mientras estaban planeando y Michelle había estado discutiendo los gastos de la boda. No pensamos que fuera a ser un gran problema, pero ahora ha vuelto para morderme. Mis padres no dijeron nada sobre que pagara por el lugar de la boda de Michelle en ese momento. Pero ahora que Denise también se va a casar, quiere que pague por su lugar de boda también y mis padres piensan que debería hacerlo porque, de lo contrario, sería injusto.
Denise se puso en contacto conmigo hace un par de meses cuando se comprometió y dijo que quería disculparse conmigo por la forma en que se había comportado conmigo, no solo el día de la fiesta de Navidad, sino durante toda nuestra vida. Y quería empezar de nuevo, ahora que se iba a casar. La perdoné, sin pensarlo mucho, porque teníamos que vernos en eventos de todos modos y quería evitar la incomodidad innecesaria a su alrededor. También parecía una disculpa genuina en ese momento y era mi hermana, así que quería darle una oportunidad y tratar de arreglar las cosas con ella. Pero no esperaba en absoluto que las cosas se pusieran feas tan pronto después de nuestra reconciliación. Denise y Michelle ya se habían reconciliado el año pasado, alrededor de la época de su boda. Pero eso fue porque nuestros padres habían manipulado emocionalmente a Michelle para que la invitara a su boda. Michelle era mucho más suave que yo, así que invitó a Denise a la boda, pero lo había discutido conmigo primero. Le dije que siguiera adelante y que invitara a Denise porque no tenían ningún problema y Michelle había dejado de hablarle solo por mí. No quería que eso se convirtiera en un motivo de discordia porque me haría sentir que nos estábamos poniendo en su contra y eso no sería justo. Así que le aseguré a Michelle que no me importaría si invitaba a nuestra hermana menor a su boda e incluso la animé a hacerlo como un gesto de buena voluntad para mantener la paz en la familia. Así que Denise asistió a la boda de Michelle y, de hecho, fue bastante amable al respecto. Fue un poco incómodo, pero no hizo nada para llamar la atención ni fue mala en la boda, simplemente se sentó en silencio durante todo y no habló mucho y se fue bastante temprano, pero al menos había asistido y estaba dispuesta a dejar todo atrás. Eso me hizo sentir que había madurado en los años que no habíamos hablado con ella, por lo que decidí perdonarla a principios de este año cuando me contactó para hacer las paces conmigo. Hemos estado en contacto intermitentemente durante los últimos meses y ha sido agradable reconectar con ella y conocerla como una nueva persona. Realmente me había convencido de que había dado vuelta a una nueva página y que ya no era la chica consentida, con derecho y malcriada que solíamos conocer. También me contó mucho sobre su prometido Hank. Aparentemente, se conocieron a través de una aplicación de citas el año pasado, pero estaba tan enamorada de él que se mudaron juntos en un mes y estaban tan seguros el uno del otro que decidieron casarse después de solo un año de vivir juntos. Personalmente, pensé que se estaban apresurando, pero no era mi lugar decir nada porque realmente parecían estar enamorados, así que me guardé mis opiniones. Pero luego Denise me preguntó hace un par de semanas si podía pagar por el lugar de su boda, al igual que lo había hecho por Michelle. No hace falta adivinar lo que le dije cuando me lo preguntó. Obviamente me negué porque las circunstancias de la boda de Michelle eran muy diferentes a las de ella, y no creía estar dispuesta a gastar ese tipo de dinero en la boda de Denise. Cuando me negué, no discutió conmigo y simplemente desconectó la llamada sin decir adiós. Así que no tenía idea de lo que se avecinaba. Dentro de una hora de esa llamada telefónica, recibí otra llamada de mis padres y decir que estaban furiosos sería quedarse cortos. Estaban enojadísimos conmigo por decirle que no a Denise porque, aparentemente, justo después de esa llamada, ella había llamado a nuestros padres llorando porque ahora tenía que cambiar su presupuesto para la boda. Simplemente había asumido que yo pagaría por el lugar ya que lo había hecho por Michelle y ahora me acusaba de ser sarcástica con ella a propósito solo porque tenía una favorita entre mis hermanas. Tenía una favorita y era Michelle porque era la única que se había molestado en ser amable conmigo todo el tiempo, a diferencia de Denise, que había sido horrible con nosotras y siempre había tratado de menospreciarnos. Incluso el día de la fiesta de Navidad, había estado tratando de menospreciarme y ni siquiera era la primera vez que hacía algo así. Todas las otras veces, simplemente lo ignorábamos porque no queríamos complacerla y crear drama, ya que eso sería caer en su juego y darle justo el tipo de atención que quería. Pero la única vez que me defendí, terminamos sin hablarnos durante los siguientes años. Así que, por supuesto, tenía una favorita y no era Denise porque ella misma se lo había buscado. No veía ninguna razón para sentirme mal al respecto y les dije a mis padres que no podían hacerme sentir culpable para pagar por el lugar de la boda. Denise y yo acabábamos de empezar a reconciliarnos, pero aún teníamos un largo camino por recorrer antes de que nuestra relación estuviera realmente arreglada y no iba a pagar por su boda sin razón. También les expliqué que había conocido a Andy durante mucho más tiempo que a Hank, a quien solo había visto 2 veces en almuerzos con Denise. Y en ambas ocasiones, apenas habíamos dicho nada el uno al otro. Pero con Michelle y Andy,
era realmente diferente porque él también era un buen amigo mío, no solo la pareja de mi hermana. Así que lo traté como un regalo de bodas para ellos y ni siquiera tuvieron que pedirlo porque quería hacer eso por ellos. Pero con Denise y Hank, no creo que les deba pagar por el lugar de la boda o incluso contribuir a su boda de ninguna manera. Podría comprarles cualquier regalo que quisieran de la lista, como los demás invitados, pero no iba a desembolsar más dinero para pagar su lugar. Sonaba cruel, pero para ser perfectamente honesta, ella y yo simplemente no éramos tan cercanas como Michelle y yo. Y ni siquiera conozco a su prometido, a diferencia de Andy. Pero mis padres no estaban contentos con esa explicación y decidieron que iban a pelear conmigo hasta que aceptara cubrir a Denise. Comenzaron a discutir conmigo y dijeron que no podía elegir favoritos porque era problemático y no querían que lastimara a Denise a solo unos meses de su boda porque eso significaría que la familia se rompería una vez más y no querían eso. Me dijeron que habían evitado por poco tener problemas durante la boda de Michelle y la habían hecho invitar a Denise para que nadie hiciera preguntas y así al menos pudiéramos presentar un frente unido y no iban a dejar que arruinara eso esta vez. Así que me quedó muy claro que para ellos era más importante mantener la apariencia de ser una familia normal y feliz, y eso me pareció aún más ridículo. Así que me mantuve firme en mi decisión y les dije que no me importaba lo que dijeran los demás. Nuestros parientes y otros podrían chismear sobre nosotros si querían, pero el miedo a eso no me haría pagar por el lugar. Mi madre casi empezó a llorar después de discutir en círculos conmigo por un rato y mi padre me dijo que estaba siendo increíblemente egoísta y con derecho. Casi me eché a reír cuando dijo eso porque obviamente era Denise quien estaba actuando con derecho aquí. Cuando le pedí que elaborara, dijo que era egoísta de mi parte esperar que la familia siguiera en contacto conmigo si ni siquiera estaba preparada para actuar como tal y dar un paso adelante y estar allí para mi hermanita. Tuve que esforzarme mucho para tomarlos en serio en ese punto, ya que era muy obvio para mí que estaban agarrándose a un clavo ardiendo para hacerme aceptar. Así que les dije a mis padres que eran libres de cortarme porque no había forma de que contribuyera a la boda de Denise y si eso significaba sacrificar mi relación con ellos, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Honestamente, ya me estaba cansando de que constantemente intentaran manipularnos para ser indulgentes con Denise. Esta vez estaban pidiendo demasiado y estaba poniendo mi pie firme. Así que si eso los enojaba, tendrían que lidiar con ello o cortarme como habían dicho que lo harían. No iba a seguir discutiendo porque solo llevaría a más peleas y no quería eso porque estaba cansada de pelear con ellos o con Denise. E incluso si no peleábamos y decidíamos reconciliarnos, eso llevaría a más manipulación en el futuro, lo cual tampoco quería. Así que podrían tener una relación conmigo en mis términos ahora o simplemente irse. Les di una elección muy clara y ahora dependía de ellos si querían seguir peleando conmigo por Denise o simplemente dejarlo pasar y no poner en peligro su relación conmigo. Obviamente eligieron lo primero porque, para ellos, era más importante consentirla que ser realmente buenos padres para todos sus hijos. Me insultaron en la llamada ese día y dijeron que nunca más querían hablar conmigo. Solo desearía que realmente no me hubieran hablado después de eso. Después de que colgaron ese día, no pensé que me volverían a llamar pronto porque la pelea había sido fuerte. Pero me llamaron al día siguiente para decirme que habían decidido lo que querían hacer y dijeron que iban a cortarme de su vida ya que no estaba actuando en el mejor interés de mi familia. Esa era solo una forma elegante de decir que pensaban que estaba siendo egoísta. Creía que pensaban que la amenaza de cortarme los lazos me asustaría y me haría contribuir a la boda de Denise, pero como dije, ya no me importaba, así que les dije que siguieran adelante e incluso me ofrecía bloquearlos yo misma para que no tuvieran que hacer ningún esfuerzo extra para cortarme. Estaban realmente enojados conmigo y me dijeron que era una mocosa egoísta y que me arrepentiría en el futuro cuando no tuviera familia que pensara en mí. No les presté mucha atención porque, honestamente, el drama me estaba afectando y no me había apuntado a nada de esto. Así que les dije que dejaran de molestarme porque ninguna amenaza iba a hacerme contribuir a la boda y que bien podrían darse por vencidos, ya que en este punto solo se estaban haciendo el ridículo. Mis padres dejaron de llamar después de eso, pero siempre estaba Denise para reemplazarlos y comenzó a llamarme para decirme que la forma en que la estaba tratando era realmente malintencionada. Incluso trató de hacerse la víctima y dijo que la razón por la que siempre había sido mala conmigo y con Michelle mientras crecíamos era porque la tratábamos como una extraña en nuestro propio pequeño club privado y eso la hacía sentirse alienada.
Honestamente, eso era solo un montón de tonterías porque siempre queríamos incluirla en las cosas, pero ella era quien nos daba la espalda y así fue como empezamos a tratarla como una extraña. Porque actuaba como una, así que no me creía todo el asunto de la víctima y le recordé que no podía simplemente manipularme para que creyera sus tonterías. Bloqueé su número personal, pero ella simplemente encontró otras formas de contactarme, como desde el teléfono de su prometido o desde los números de teléfono de sus amigas y ni siquiera los tenía guardados, así que ni siquiera podía ignorarlos todos. Me estaba impacientando porque simplemente no podía tolerar este nivel de molestia y, por eso, la última vez que hablamos hace un par de días, dije algo que realmente la lastimó. Una vez más, ella insistía en que yo estaba hiriendo sus sentimientos y que le debía esto porque había contribuido a la boda de Michelle. Así que perdí la paciencia por teléfono y le dije que no le debía nada porque no era tan cercana a mí como lo era Michelle. Ya que nunca me había tratado con respeto o amor y siempre nos daba por sentado porque así fue como la criaron. Le dije que si alguna vez se hubiera molestado en tomarse el tiempo y esfuerzo de ser amable con nosotras, entonces con gusto habría contribuido a su boda y ni siquiera habría tenido que pedirlo, simplemente lo habría hecho. Pero es realmente de mal gusto la forma en que ha estado comportándose durante los últimos días y actuando como si yo le debiera pagar el lugar. Le dije que su comportamiento no había sido más que ridículo y con derecho y que me estaba poniendo de los nervios ahora. Todavía tenía la oportunidad de dar marcha atrás y dejarlo pasar, pero en cambio, decidió que iba a discutir conmigo y empeorar las cosas. Me dijo que la única razón por la que esperaba que yo cubriera el lugar era porque lo había hecho por Michelle, pero debería haber sabido que yo era demasiado insegura y celosa de ella como para permitirle tener una boda hermosa. Porque eso significaría que todos nuestros parientes solo estarían hablando de su boda y ella ganaría de nuevo y, por supuesto, no podríamos soportar eso, por lo que no estábamos de acuerdo con que se casara de la manera que quería. Era simplemente absurdo porque nadie piensa así. Todos somos adultos aquí, excepto ella, supongo. Así que, para responder, le dije que tal vez la razón por la que no quería contribuir a su boda era simplemente porque no me gustaba y también porque no quería tirar mi dinero en un matrimonio que ni siquiera duraría mucho, dado que ella está completamente loca y puede lograr ahuyentar a cualquiera. Así que no tiene sentido para mí desperdiciar dinero en un matrimonio de corta duración. Ella perdió la cabeza después de eso y comenzó a gritarme, pero no me quedé para escuchar lo que estaba diciendo y colgué. Pero las cosas se han vuelto un poco caóticas después de eso porque mis padres y un par de mis otros parientes me han contactado para decirme que lo que dije estuvo fuera de lugar porque ahora ella está realmente miserable y cree que decir que su prometido la dejaría fue un golpe bajo. Así que, ¿soy la mala por decirle a mi hermana que su prometido la dejaría debido a su comportamiento loco? Hola, revisé los comentarios aquí y la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que no dije nada que estuviera fuera de lugar. Y si ella no quería que yo me desquitara con ella, entonces probablemente no debería haber estado tratando de insultarme incluso mientras me pedía ayuda. Y supongo que es cierto, no tengo razón para sentirme mal solo porque mis padres y un par de otros parientes la están apoyando. Michelle y Andy no creen que haya dicho nada malo y tampoco mi esposo. Y tampoco la mayoría de ustedes aquí, así que no creo que necesite disculparme con ella por nada. Honestamente, solo desearía que entendieran esto porque las cosas se han salido realmente de control. Mis padres han estado constantemente tratando de llegar a mí para que me disculpe con Denise y retire lo que dije porque, aparentemente, eso la hirió. Ni siquiera entiendo por qué eso la está hiriendo tanto. Si tiene alguna fe en su relación, entonces no dejará que mis palabras la molesten. Ni siquiera los conozco tan bien, así que mi comentario debería ser prácticamente irrelevante para ella. La única razón que puedo pensar es que no está realmente segura de su relación y por eso está dejando que mis palabras le afecten, porque supongo que toqué un nervio con lo que dije. Es solo una idea, pero podría ser cierto dado cómo ha reaccionado. No puedo pensar en ninguna otra razón por la que alguien se lo tomaría tan a pecho. Podría ser por atención, pero creo que ya recibe suficiente de eso por parte de nuestros padres y aún no ha hecho esto público, así que parece poco probable. De cualquier manera, definitivamente no voy a disculparme con ella porque no lo merece, así que puede seguir llorando por esto. No es como si fuera a cancelar su boda solo porque no estoy pagando el lugar, eso aún va a suceder, así que realmente no entiendo de qué se trata tanto alboroto.
Me había estado sintiendo realmente mal por la forma en que mi familia me estaba tratando solo porque me negué a seguir lo que Denise me estaba diciendo, pero ahora está más claro que nunca que a mis padres no les importa nadie aparte de ella. Siempre va a ser su primera prioridad, sin importar la edad que tenga. Continuarán consintiéndola hasta el final, así que no importa lo que diga. Ella simplemente seguirá siendo la misma persona, incapaz de cambiar. Actualización 2. Bueno, las invitaciones a la boda de Denise fueron enviadas recientemente, y adivinen qué. Yo no recibí una y Michelle tampoco. Ahora puedo entender por qué no querría invitarme, pero el hecho de que ni siquiera haya invitado a Michelle, a pesar de que ella asistió a su boda, es simplemente ridículo. Cuando fue Michelle quien no quería invitar a Denise a su boda, nuestros padres se aseguraron de convencerla y hacer que se reconciliaran. Pero de repente, no les importan las apariencias porque claramente lo que Denise quiere es mucho más importante que lo que Michelle quiere en su boda. La doble moral es honestamente repugnante y me enoja mucho. Michelle y yo nos reunimos para almorzar el otro día y me contó que nuestros padres incluso le enviaron un mensaje de texto para hacerle saber que aún podría recibir una invitación, siempre y cuando prometiera cortarme y nunca volver a hablarme hasta que me disculpara. Ella les dijo que la dejaran en paz y que eran los peores padres del planeta, así que empezaron a discutir con ella y la acusaron de ser mi secuaz. Fueron realmente viciosos y dijeron que en este punto solo tenían una hija y esa era Denise. Aparentemente, Michelle y yo somos realmente egoístas y no merecemos estar relacionadas con ellos porque claramente nunca vamos a hacer ningún sacrificio por nuestra familia. Es ridículo lo con derecho que suenan y ni siquiera se dan cuenta porque piensan que dejar que nos pasen por encima es la única forma en que podemos demostrar que somos leales a nuestra familia. Es una locura cómo funcionan sus mentes y las acrobacias mentales necesarias para hacernos ver como los malos por simplemente no querer desperdiciar nuestro tiempo, dinero y esfuerzos en alguien que nunca los apreciará. Le hemos dado a Denise varias oportunidades para mejorar su comportamiento y actuar como una persona normal a nuestro alrededor. Pero simplemente se niega a madurar y ser una persona decente, así que no entiendo por qué se espera que lo soportemos constantemente y finjamos que es un ser humano agradable cuando obviamente no lo es. No es nuestra culpa que nunca aprendiera a ser amable con otras personas y no tratarlas como basura absoluta. Y el crédito por todo eso va a nuestros padres porque se aseguraron de criar a su hija menor para que fuera la persona más insufrible y molesta del planeta en cualquier momento dado. Ellos fueron quienes la malcriaron y, honestamente, diría que arruinaron su vida al hacerla tan con derecho porque ahora a nadie le agrada y apenas puede mantener un trabajo, gracias a su actitud horrible. Ciertamente no le hicieron ningún favor y siguen permitiendo este comportamiento. Es simplemente triste y patético en este punto. Actualización 3. Así que, ya están casados. Denise y Hank se casaron hace unos días y, obviamente, no fui invitada, pero vi muchas fotos porque estaban por todas mis redes sociales. Y me di cuenta de que se casaron en el patio trasero de mis padres, probablemente porque no pagué por el lugar. Pero parecían divertirse, así que ni siquiera sé por qué estaban tan enojados antes. Podrían haber ajustado sus planes en consecuencia en lugar de hacer un berrinche y hacer un gran escándalo por nada. Pero bueno, lo hecho está ahora. Solo estoy feliz de que estén casados. Y yo, a diferencia de ellos, no quiero perder más tiempo hablando de ellos con otras personas, lo cual ellos hicieron en su boda. Muchos parientes se acercaron a mí después para preguntar si era cierto que le había prometido a Denise que contribuiría a su boda cubriendo los gastos del lugar, pero me retracté en el último momento, razón por la cual tuvieron que desinvitarme y también cambiar los planes para casarse en el patio trasero de mis padres gratis. Así que esa es la versión con la que están yendo. Pero fue inútil porque obviamente les conté a mis parientes la verdad y me creyeron porque todos conocen la reputación que tienen Denise y mis padres, así que no iban a creer esa versión de todos modos. Su intento de salvar las apariencias fue bastante inútil si me preguntas. No he hablado con ninguno de ellos desde la última pelea que tuvimos y realmente no creo que podamos volver a estar en buenos términos después de esto. Ha pasado demasiado tiempo y, honestamente, a menos que realmente puedan demostrarnos que han cambiado, no me veo teniendo una relación con ninguno de ellos en el futuro. Michelle y yo hemos tolerado mucha falta de respeto a lo largo de los años, pero eso finalmente ha llegado a su fin ahora. Antes,
mis padres podían manipularnos y hacernos sentir culpables para perdonarla, pero ahora que no estamos en términos de hablarnos con ellos tampoco, no pueden hacernos eso. Y yo, por mi parte, me alegro de ello porque a veces las cosas simplemente se vuelven demasiado para manejar y eso es exactamente lo que sucedió con mi familia. Claro, no es que no extrañe hablar con mis padres porque tuvimos muchos buenos momentos y a veces también fueron amables con nosotras. Pero en comparación con lo que sucedió recientemente, siento que apartarlos de mi vida fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me sentí un poco deprimida el día que se publicaron las fotos de la boda. Pero pronto me di cuenta de que no me querían entre esas personas de todos modos, así que era mejor para mí simplemente mantenerme alejada y eso es lo que voy a hacer ahora.